Le damos la bienvenida a este taller sobre redacción de artículos científicos que está a cargo de 3 investigadores de la universidad. Bueno, por un lado lo tenemos a Alfredo Baronio, que es doctor en Ciencias Económicas y contador público, especialista en estadística aplicada, investigador categoría 1, par evaluador de CONAU, ARCUSUR y CONICET, profesor de grado, posgrado, director del doctorado en Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional del Río Cuarto, integrante de juntas académicas de doctorados en la UUNN, profesor de econometría. Ha publicado libros como autor y coautor, artículos científicos e integra comités científicos en revistas nacionales e internacionales y dirige investigadores de carrera del CONICET, becarios postdoctorales, doctorales y de ciencia y técnica. Bueno, esperen ahora que voy a abrir el CV de Sergio Conde. Sergio Dañez Conde es doctor en Psicología Social, especialista en Metodología de la Investigación Científica, licenciado en Informática Educativa. Profesor de la Universidad Nacional de La Matanza, profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Facultad de Ingeniería, profesor de la Universidad Siglo XXI en la Maestría en Inteligencia de Negocios y Explotación de Datos, investigador categorizado investigador de la Universidad Siglo XXI, profesor disciplinar de la Universidad Siglo XXI, evaluador del Congreso Internacional LACSEI 2020-2021, evaluador de la revista científica REDU, evaluador de CONAICI, bueno, del Congreso Internacional UEF, y vocal del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Buenos Aires. Bueno, y por último, Carlos Martín Villanueva es abogado, doctorando en la Facultad de Filosofía en la UNC, tiene una maestría en Derecho y Argumentación Jurídica de la UNC, es miembro investigador de la CECIT en el Centro de Investigaciones Filosóficas de la UNC y investigador permanente de la Universidad Siglo XXI. Asimismo se desempeña como profesor de las materias Teoría de la Argumentación Jurídica, Ética y Deontología y Profesional en la Universidad Siglo XXI, entre otras instituciones. En el posgrado da clases de Metodología de Investigación Jurídica en las maestrías y especializaciones dictadas por Siglo XXI y Blas Pascal. Bueno, ha publicado artículos en revistas jurídicas y ha tenido participación como coautor de libros. Bueno, como verán, la participación de nuestros investigadores es amplia en cuanto a su CV, así que bueno, el año pasado ya tuvieron el antecedente de dictar un curso de similares características, y bueno, la verdad que fue algo muy valioso, así que bueno, les deseamos muchos éxitos. Saben que tienen como máximo hasta las 17:45 para las preguntas incluidas. Así que bueno, dejo de compartir y pueden empezar ustedes. Bien, pues vamos a empezar a compartir pantalla. Se escucha bien, ¿no? Con las dudas. Se escucha muy bien. Sí, sí. Vamos a ver si deja compartir, a ver si deja, a veces se pone lento. Ahora sí. Bien, gracias por la invitación y vamos a empezar a conversar un poquitito, algunos secretos, algunas pautas para escribir un artículo científico. Somos investigadores de la universidad, así que vamos a ver, empezar a descubrir. Vamos a ver los integrantes, acá estamos los integrantes. Vamos a empezar a descubrir algunos secretos sobre lo que es investigación y cómo, que lo más difícil, cuando es lindo hacer una investigación, pero después lo más difícil es plasmar ese resultado y escribir en las pautas que nos piden los congresos, la revista científica, escribir esos resultados. Así que tenemos mucho para conversar y comenzamos con la temática. Y me parece muy interesante el hecho de esto bueno, de reunirnos, digamos, personas que investigan en distintos ámbitos, ¿no? En distintas ramas, ¿no? Y que eso, bueno, enriquece un poco también y muestra la diversidad de textos académicos que podríamos hacer, digamos, y un poco las reglas de esos textos. Así que, bueno, espero que les pueda servir además, a todos los participantes, ¿no? Que algunos tienen una trayectoria también y que conozco que han publicado, etcétera. Así que, bueno, espero que pueda servir también para eso. Bueno, Carlos, sí, yo solamente agradecerles, bueno, Carolina, la invitación de la universidad y quedo a disposición de ustedes, de todos los participantes en este momento, que como dice Carlos,
algunos conozco y tienen antecedentes de investigación y seguramente han estado trabajando y conocen el METI. No obstante, en general, como decíamos recién, o como decía tanto Sergio como Carlos, el tema es de que es cómo producir artículos científicos. E indudablemente que lo primero que debemos tener es un problema de investigación, ¿sí? Es decir, si no tenemos problema, bueno, quizás que tengamos algún problema familiar y además y que no queramos investigarlo, sino más bien cuando tenemos un problema científico, un tema que realmente nos llama y tenemos que comenzar a elaborar preguntas de investigación a partir de ese problema. Entonces, yo creo que un panorama general, decirles que en cualquiera de las disciplinas que investiguemos, siempre tenemos que tener presente esto, seriamente, esto de tener un problema y tener preguntas de investigación como para poder armar un esquema de lo que se va a investigar y luego traducirlo, por supuesto, una vez que uno haya investigado y haya realizado una investigación, traducirlo en un artículo científico. Pero hay un paso previo, ¿verdad? Que es el proyecto de investigación, que es ponerse a estudiar un tema en particular, tener o elaborar o buscar un marco de referencia sobre ese problema, y así como para decir al comienzo nada más, tener entonces primeramente un problema, plasmarlo en un proyecto, tener o saber distinguir lo que es un marco teórico, un marco de referencia, de lo que es una metodología empírica, o mejor dicho, una evidencia empírica para poder desarrollar y contrastar esa hipótesis que surge a partir del problema. Esto en general, para comenzar a decirle. Y otro mensaje que quiero dejar de inicio. No, cuando uno se propone escribir algo sobre un problema que tiene, que ha investigado o que está por investigar, no piensen que va a producir un artículo científico y lo va a subir a un nivel que para publicarlo en revistas indexadas y demás. Ojalá que se logre, pero aquellos que comienzan deben tener bien claro que se comienza de a poco, se comienza con los congresos, publicar actas, etcétera, publicar las actas de congreso, etcétera, se empieza a conversar y a conocer cómo es esto de la elaboración de artículos científicos. Bueno, nada más al principio quería comentarles esto, para orientarlos un poco y no ir de lleno, ¿sí?, a lo que es la redacción del artículo. Muy bien. Bien, perfecto. Tal vez una de las primeras cuestiones que tenemos que decir es que hay muchos textos dentro del discurso académico. Hay diferentes textos que tienen sus reglas, ¿no?, que tienen sus estilos particulares, y este que vamos a ver, que es el artículo científico, digamos, es posiblemente el texto en el cual comunicamos resultados, informamos sobre resultados de investigación y tratamos de validar esos resultados, ¿no? Y es construcción y comunicación de conocimiento científico. Algo que ya sabemos, los que estamos interesados en investigación, que es un momento esencial dentro de la ciencia, ¿no? La comunicación científica, digamos, tiene es constitutivo, si se quiere, de la tarea científica, ¿no? Entonces, es valioso entender que estamos frente a este particular texto, ¿no? Ahí nos vamos a enfocar. Una de las cuestiones que tal vez podamos conversar es, bueno, las funciones que tiene esa comunicación. O sea, la idea, como les decía recién, digamos, es construimos conocimiento a través del artículo, comunicamos, ¿sí?, algo que tiene que ver con una investigación ya iniciada, digamos, ¿no?, y estamos comunicando resultados. Y es importante entender, digamos, que esa función que cumple, digamos, tiene que ver con con validar estos resultados, esta tarea que tiene la comunidad científica, ¿no?, de poder contrastar los resultados que nosotros estamos manifestando dentro del artículo, ¿sí? Así que bueno, esta es un poco la importancia que hay que resaltar de este particular texto académico.
Bien. Bien. Sí, todo tuyo, Carlos. Sergio. No, comparto lo que están diciendo y comparto también lo que dijo Alfredo. Cuando uno se larga a publicar, cuando uno es bueno, los congresos y las jornadas, la agilidad que nos da de poder reflejar a una investigación y reflejar a un artículo. Ahora se está poniendo muy de moda, hay una tendencia que en las jornadas, para hacerla un poquito más atractiva, están promoviendo la publicación de artículos en revistas científicas indexadas o no indexadas. Entonces, es una de las nuevas tendencias que se están produciendo en estos momentos. Invitan a participar en la jornada con el bonus track de ese artículo, al ser seleccionado, que vaya publicado en una revista científica, indexado o no indexado. Entonces, es otro de los caminos nuevos que se están surgiendo a partir, se están poniendo un poquitito de moda. Me pasó la semana pasada, así que participé en jornadas que organizó la UTN de San Francisco, en Córdoba. Y invitaban y el artículo salió seleccionado y fue a publicarse en una revista científica que tiene la universidad. Así que eso es un bonus track como incentivo para participar en jornadas. Incluso, digamos, para los que nos dedicamos a la investigación, sabemos que es parte de nuestras tareas esenciales. A veces, digamos, el artículo, digamos, es parte de esto que mostramos acerca de la producción de nuestros grupos de investigación, ¿no? Como puede pasar dentro de la propia universidad, ¿no? En donde también, digamos, se ve la producción, se visualiza la producción de un determinado grupo de investigación a través de los artículos que publica, a través de los congresos en que participa. Entonces es una tarea, digamos, como muy importante para aquellos que nos dedicamos en el siglo XXI a la investigación. Claro, una de las funciones principales de la dimensión investigación, digamos, dentro de lo que comúnmente se conoce o se evalúa del trabajo académico de un docente universitario, la producción de artículos científicos es toda una cuestión a la cual hay que de a poco ir accediendo, porque es una de las cuestiones que más se valora en la producción y en los sistemas de categorización, ¿sí?, de las personas dentro de la investigación. Así que es importante, ¿sí?, dar ese paso, como decía Carlos, es decir, tener la idea de lo que uno está investigando, trata de producir un texto científico. Es importante también el hecho que se están dando esto que dice Sergio, ¿no?, estas posibilidades de hacer previamente una exposición de un tema, tener un texto, luego tener ese bonus track de poder publicarlo en una revista. También tener presente que no es como evaluadores que somos también de artículos científicos, no es una cuestión, ¿cierto?, que uno dice yo me siento mal porque a lo mejor me lo han rechazado. No, al contrario, miren, cuando un trabajo no es rechazado, sino que es evaluado y se los envían a corrección, es un tema importante, porque quiere decir que el artículo ha causado un efecto, el efecto que ustedes están buscando. No todo artículo que se produce va a ser publicado directamente, ¿sí? Es decir, va a pasar ciertas etapas, filtros, evaluaciones, y eso es bueno tenerlo presente y estar convencido de que uno va a enfrentar, ¿sí?, un comité de evaluación que realmente le va a hacer devoluciones que van a hacer para producir un mejor resultado. Es decir, esto es importante tenerlo presente desde el comienzo. Como también es importante saber que hay cuestiones que publican o actas en el Congreso y demás que son sin evaluación previa o sin ningún contexto de correcciones. Por eso también existe, y no es que esté mal, son quizás congresos o actividades de menor nivel en que uno va, produce un artículo y directamente uno va, lo expone y después el resumen aparece en un acta. Son diferentes formas de publicar. Pero como decía bien Carlos y Sergio, decían al principio, es decir, hay categorías, ¿no? No solamente de niveles de revistas, artículos, etcétera, sino también formas de producir estos resultados en una comunicación científica. Creo que no hay que tomarlo como un fracaso, el hecho que mando un artículo y me lo rechazan, sino como un crecimiento, que es un aprendizaje, y es un aprendizaje constante. Entonces, no decirse por qué me rechazó
esta revista me rechazó esta jornada o este congreso, no es que está mal el artículo. Entonces quizás buscan que un crecimiento en la redacción, en la forma de presentarlo, entonces sirve de mucho ese feedback con el comité académico. Entonces eso hay que tener en cuenta y no sentirse fracasado de entrada. Entonces que vaya siendo un paso progresivo. Lo que investigamos, cuántas veces nos rechazaron el artículo, que uno manda una idea y le dice, no, tenés que encaminarla por este lado. Entonces es un crecimiento constante que nos ayuda a progresar en la escritura. Perfecto. No sé si, Carlos, querés comenzar por Con el todo tuyo, título. Carlos. Antes de comenzar, quería hacer como una apreciación muy cercana también a estas cuestiones que tenían que ver con, y cuestiones iniciales, que tienen que ver, tal vez una cuestión estratégica que tiene que ver a veces con la publicación de artículos, ya que estamos, digamos, pensando en las revistas y estamos pensando en que esa comunicación en general se hace en revistas, que digamos que hay distintos niveles de revistas, están según el grado de impacto, pero también hay que pensar en esta dimensión estratégica que a veces hacemos un artículo eligiendo un tema, recortando un problema de investigación, haciendo la revisión bibliográfica previa, ¿no? Para poder encontrar un problema suficientemente interesante para plantear en un artículo. Otras veces tienen que ver con tareas de investigación más amplias, que pueden ser desagregados en distintos artículos, y que a veces parte de la tarea, ¿no?, de redacción de un artículo tiene que ver con esta cuestión estratégica de cómo recorto esto que es la presentación de resultados, ¿no? Ya sea que hice una tesis, ¿no? Estoy pensando, ya sea que hice una tesis y que puedo hacer de esa tesis distintos tipos de artículos a partir de la misma, ¿sí? La tesis de posgrado que puede transformarse en distintos artículos, y estratégicamente yo planteo la producción de distintas producciones a partir de esa tarea inicial, investigación inicial, o la tarea de los grupos de investigación, como los que participamos en la universidad, que uno tiene que hacer como algo de estrategia a la hora de decir, tal tipo de resultados lo voy a presentar en un artículo, y voy a presentar solamente estos resultados en tal revista, ¿no? Y esto me parece que es algo que tiene que ver con esta cocina, ¿no?, de la investigación y de cómo funciona la producción de artículos científicos. Muy bien. Comparto plenamente. Y ahí está el tema, ¿no? Es decir, que decíamos al comienzo también. ¿Qué vamos a producir y qué queremos producir? Y no comenzar, digo, acá veo, hizo el recorrido recién de los asistentes, veo que hay gente que tiene, como decía al comienzo, hace investigación y conoce el tema, y el métier de lo que hacemos, pero en realidad, cuando uno busca producir en publicaciones, es importante esto que estaba diciendo Carlos, qué produce el grupo de investigación, qué debemos comunicar, qué parte, qué hallazgo nos parece más importante. Esto se repite en toda la ciencia, ¿no? No es exclusivo de una en particular. Así que esto es bueno tenerlo presente. Y es bueno tenerlo presente también que no hablamos acá, no es el motivo de hoy hablar de producción de libros, que es otra cosa, pero también puede ser que uno, trabajando en conjunto con un grupo de investigación, comience a generar ciertos artículos que se van acumulando y que pueden ser publicados luego en un compendio, ¿cierto?, en un libro que en definitiva da como resultado un avance, ¿cierto?, en la especialidad que uno está cultivando. Así que bueno, todo es importante y todo se puede ir complementando. Y quería decirles que el título, ¿no? El título del artículo hace referencia exclusivamente, digamos, al objetivo o el planteo inicial que se ha hecho, porque tiene que ver con el objetivo general. Por lo menos lo que hacemos o lo que investigamos en economía, tenemos presente este tema. Es decir, nosotros tenemos que tener una consistencia entre cuál es el objetivo, ¿sí?, de acuerdo al problema que teníamos, que nos habíamos planteado, y a la pregunta de investigación que fuimos respondiendo a través del proyecto. Luego, cuando lo vamos a publicar, tenemos que repetir de alguna manera
¿sí? El tema de los objetivos, en el resumen. Tengo que repetir los objetivos que buscábamos, ¿sí? Hacia dónde vamos, cuál es la discusión que vamos a dar, y la referencia del título tiene que estar en concordancia, ¿cierto?, con ese objetivo general que hemos propuesto al querer investigar. Esto es importante. Los títulos no deben ser títulos extensos, ni deben ser títulos que nos den a ciencia cierta, digamos, nos estén refiriendo al problema que vamos a tratar en el artículo. Nosotros vamos ahora a iniciar, digamos, algunas pautas que tienen que ver y con algunas experiencias, ¿no?, como investigador, que tienen que ver con estas partes de lo que sería la estructura general de los proyectos, ¿no? Los títulos, lo que yo llamo textos presentativos, lo que se llaman textos presentativos, el título, el resumen, la introducción, ¿sí? Y también la metodología, los resultados, la discusión, la conclusión y la bibliografía, que digamos es la forma más estándar, aunque hay investigaciones como las jurídicas que tienen una estructura diferente, digamos de presentación al menos, ¿sí? En donde, igual que algunos textos de ciencias sociales, luego de los textos presentativos va el desarrollo y la conclusión, luego la bibliografía, ¿sí? Pero que podríamos decir que estos elementos de la discusión están incorporados dentro de esa estructura, ¿sí? Así que vamos a empezar un poco con esto de textos presentativos que empezaba Alfredo, ¿no?, a decirnos y a contarnos un poco de esto, ¿no?, y que tiene que ver con el título, el resumen, a veces el sumario del trabajo, según el tipo de presentación que nos pidan, ¿sí? Y bueno, como dijo Alfredo, digamos, el título es una cosa muy importante, ¿no?, porque no puede, como todo texto presentativo, tiene que estar pensado en el público, ¿no?, al cual va dirigido, ¿sí? Y que, como todo texto presentativo, lo que intenta es que en muy pocas palabras, de manera concisa, nosotros podamos dar a conocer el contenido de nuestro trabajo, ¿sí? Y digamos, posiblemente justamente el texto que con menos palabras intenta reproducir ese contenido es el título, ¿sí? Que a veces se dice en 12 palabras, ¿no?, digamos, logra o intenta, digamos, mostrar ese contenido, que tiene que ser lo más exacto posible, ni más amplio, ni más restringido de lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchas veces quien nos lee el trabajo por el título que nosotros le estamos brindando, y a veces es como una promesa el título, ¿no? La promesa de decir, bueno, acá voy a encontrar este tema y este problema de investigación, ¿sí? Entonces es muy importante que estén bien definidos entonces los límites. Muchas veces lo que uno tiene es a veces como distintas opciones de títulos, ¿no? Y tenemos que decidir. A veces yo lo que hago particularmente como forma de decir, a veces se me ocurren distintas formas de titular un trabajo, y luego las escribo, ¿no? Digamos, las planteo, las formulo, y luego intento ver cuál de ellos es el más claro y más exacto, ¿no? Claridad y exactitud parecen ser como cuestiones fundamentales para la elección de un título, ¿no? Que de por sí ya sabemos que es un texto corto, ¿sí? Y que en general está enunciado en términos bastante técnicos, ¿sí? Lo que redunda, digamos, está escrito de tal manera en donde sacamos todas las palabras que sean superfluas, digamos, y intenta ser, como les digo, conciso y técnico, ¿no?, para dar una idea lo más acabada posible de ese contenido. Creo que nos pasa lo mismo, digamos, con el tema de otro texto presentativo muy importante que tiene que ver con el resumen, ¿sí? Que también intenta hacer una síntesis muy breve, ¿no?, y global de esos contenidos del artículo, ¿sí? De tal manera que pueda servir para que el lector sepa si le sirve o no le sirve trabajar con este artículo, ¿no?
nos pasa como investigadores, que hay hoy, con toda la disposición de materiales que hay, que tenemos, digamos, por internet, digamos, hoy hay muchos artículos que podríamos utilizar, y bueno, el resumen, al reflejar este contenido de la tesis, del artículo, nos permite entonces saber si efectivamente nos sirve. Si vale la pena leerlo por la investigación que estamos haciendo o no. Así que muchas veces incluso, y acá mis compañeros podrán decirlo, en lo que son revisiones de las revistas, tiene mucha importancia esta cuestión de la buena formulación del resumen, ¿no? Claro, incluso el resumen nos va guiando, ¿sí? Precisamente es decir, un poquito más que el título, la información, pero va adelantando el contenido, ¿sí? Y los pasos a seguir dentro del contenido que tiene el artículo, el objetivo que se quiere lograr, y se adelanta o se da alguna idea, ¿sí? De la metodología que se va a aplicar y de la discusión que se hace al final o de las conclusiones a las que se puede llegar a arribar a partir de la lectura del mismo. Incluso es muy importante, aunque el artículo esté en español, es muy importante que este resumen, ¿sí? Sea escrito en español y en inglés, ¿no? Y eso, ¿por qué? Por una cuestión doble. No solamente por el resumen en sí, sino que el resumen debe contener las palabras claves. Y hoy en día todos los artículos científicos se clasifican a partir de esas palabras claves. Indudablemente, palabras claves que los principales clasificadores internacionales trabajan en inglés. Y entonces es importante que esas palabras claves estén mencionadas de esa manera. Así que, bueno, debe contener esas palabras clave que es otra información adicional que toma el evaluador, que toma el lector interesado, etcétera, para ir guiándose si va a profundizar o se va a meter o no, ¿sí? A leer el artículo completo. Una cosita, un paréntesis, saliéndome de este orden que veníamos estableciendo. No mencionamos, pero también es indudable que esta estructura que nosotros presentamos acá no solamente es para un artículo científico en una revista, en un congreso, etcétera, sino también es la guía que podemos estar tomando nosotros de referencia para elaborar un trabajo final de grado, de posgrado, de tesis, de maestría, de doctorado, etc. Es decir, es importante tener en cuenta eso. Y lo único que, si les interesa, puede llegar a variar un poco en cada uno de los trabajos que uno realiza, por más que el título esté guiándonos en síntesis, como les decía antes, al objetivo general del trabajo y a interpretar para el lector sobre qué se está investigando, también es importante decirles que es importante, digamos, la redundancia, poner el espacio y tiempo, salvo que se trate de una tesis doctoral o de un trabajo muy puntual, ¿sí? Para un artículo científico. Entonces, esos dos extremos no se pone espacio y tiempo, pero en las demás comunicaciones es importante también referenciar, ¿no? Así que bueno, nada, esto es como para que ustedes vayan teniendo una idea entre este juego, título, resumen, etc., ¿no? Palabras clave. Y que el resumen esté asociado al título, que muchas veces uno se encuentra que está el título y después el resumen no está relacionado con el título. Entonces que haya un mix, una relación entre el título que estoy exponiendo y el resumen que estoy desarrollando. Que existe una relación, porque eso es muy normal, que suele pasar cuando uno lee un artículo, que el resumen no refleja lo que está diciendo el título, lo que quiere expresar el título. Entonces por eso es bueno debatir, como decía Carlos, tener una idea de varios títulos, conversarlo con el equipo de trabajo, con el equipo de investigación, a partir de ahí, cuál me encierra lo que pienso hacer. Entonces, lo que quiero proponer. Entonces, es fundamental tener muy en claro esas ideas, para que haya una concordancia entre el título que define y el resumen que voy a tener que hacer. Algunas cuestiones adicionales que tienen que ver con aparte de estas características, ¿no? que tiene el resumen de
ser preciso, ¿no? De tratar de ser informativo y no evaluativo, de ser coherente y legible en su redacción y conciso, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con habitualmente la extensión del resumen, ¿no? APA establece algo así como que tiene entre 150 y 250 palabras, este resumen, establecidos en un solo párrafo, ¿no? Que está centrado y que tiene la palabra resumen en su parte superior. Pero yo lo que siempre digo es, hay que revisar las guías que nos da la publicación de la revista en la cual queremos participar para saber exactamente, bueno, cuál es el límite de palabras que nos pone para el resumen, ¿sí? Así como cuando tenemos que presentar un resumen en una ponencia, digamos, de un congreso, también tienen determinadas reglas. Muchas veces, digamos, pensamos, digamos, en terminar nuestro resumen y no revisamos un poco esas reglas y después pueden perjudicar, ¿no? No haber prestado lo suficientemente atención a las reglas específicas, ¿sí? Que esa revista tiene o que ese congreso tiene. A veces cuando uno está del otro lado, digamos, revisando los artículos o dentro de los congresos coordinando la presentación de ponencias, uno dice, bueno, qué lástima que este artículo no, digamos, no haya guardado las reglas específicas que se le habían brindado, ¿sí? Al momento de la participación. Entonces, bueno, esta es una recomendación especial, digamos, que me parece que es importante hacer. Sí, Carlos, y además, ya que las mencionaste, en general las normas APA sí nos dan una idea en todo el desarrollo del artículo, no solamente, y nos dan normas precisas para citar biografía, para realmente ver qué escribimos en primera persona, qué escribimos en tercera persona, es decir, cuestiones importantes que, bueno, al momento de llevar a cabo toda la obra que uno realiza, esto tiene una validez que cada vez es más usada a nivel internacional, ¿no? Es decir, que los artículos son evaluados siguiendo esa más allá que indudablemente algún editor en particular ponga ciertas reglas específicas que hay que tenerlas presentes. Al decirles esto también quiero comentar otra cosa. Se nos perdió un poco el comienzo en lo general. Si uno quiere publicar, indudablemente están las publicaciones que se hacen con evaluadores, ¿sí? De los artículos. Hay publicaciones que no hacen evaluación, pero de esas hay que distinguir dos. Hay que distinguir las publicaciones sin evaluaciones porque son congresos internos, congresos universitarios, etcétera, que, bueno, uno presenta un trabajo, el trabajo no es evaluado, sino que no es supervisado, sino que va directamente a los expones, y generalmente no se publican, generalmente se publica un resumen. Pero después están los otros que no piden, que no hacen evaluaciones, que son artículos comerciales, ¿no? Que se les llama depredadores, ¿sí? Es decir, uno puede llegar a publicar en ciertas revistas, ser invitado, muchas veces no se le han llegado a ustedes por internet, invitaciones a publicar en determinado journal, en determinada revista, etcétera, y resulta que realmente son revistas en general sin indexar y que están catalogadas, hay estudios sobre esto, ¿no? Catalogadas como depredadoras, es decir, que en definitiva son artículos que tienen poca difusión, poca permanencia, que solamente lo hacen por una cuestión comercial el editor de ese tipo de revista, ¿no? Esas cuestiones generales que nos olvidamos de comentar. Comparto plenamente, porque hay revistas que aparte quieren cobrar por publicar, así que sí, comparto, y ahí está, y que ni siquiera evalúan, le interesa la parte económica, comparto completamente con eso, lo que está diciendo Alfredo, que es algo, hay un sector que se quiere abusar económicamente y no ve la parte científica, así que hay que estar alerta con ese tipo de investigaciones que uno va a publicar, comparto qué pasa.
Excelente. Bueno, como decíamos, para dar cierre al... Perdón, Sergio. No, una cosita, que antes que me olvide. Me pasó lo que decía Alfredo, que decía Carlos, que el tema de respetar las normas, respetar el formato que nos pide el Congreso. Cuando voy a publicar, me pasó con normas IEE. La IEE, el estándar, que pide 2 columnas, y cuando llega el momento de los gráficos, errores que ya lo vi en varios artículos, que no respetan las 2 columnas, que hacen el gráfico sin respetar las 2 columnas. Entonces, y eso no está respetando las normas, y son cosas contraproducentes, que quizás el artículo está bueno, pero al no respetar esas pautas, está jugando en contra. Lo que decían los dos, con lo que decía Carlos, lo que decía Alfredo, de tener en cuenta, de leer esas normas, tener en claro, si dice 2 columnas, hay que respetar las 2 columnas. Hay que respetar el estándar que uno está publicando, donde está escribiendo el artículo. Perfecto. Bueno, y como único, lo que voy a resaltar lo que dijo Alfredo respecto a la estructura, ¿sí? En general, lo que hay es una contextualización del tema y del problema o objetivo general, digamos, del artículo, para después pasar a las cuestiones metodológicas de discusión y conclusiones, digamos, que por eso decimos que es como como si fuera el artículo en miniatura, ¿no? Porque hay una selección tiene que ser muy inteligente ese recorte que uno hace, ¿sí? Para poder plasmarlo en tan pocas palabras, ¿no? Y esto en general nos pasa con las investigaciones de tipo empíricas, digamos, pero también investigaciones jurídicas, digamos, tiene apenas unas modificaciones respecto, como les decía, no estamos tan acostumbrados a esta distinción tan clara entre metodología, resultados y discusión, ¿sí? Pero igualmente tenemos esta contextualización del tema, el problema de investigación y luego el contenido, ¿no? Y conclusiones de ese trabajo. Esto sí, efectivamente, también se muestra en el artículo científico jurídico, ¿sí? Por último, el último de los textos presentativos es la introducción, ¿sí? Y en la introducción parece interesante o relevante entender de que justamente tiene una función específica, ¿no? Con respecto al contenido de lo que queremos transmitirle en muy pocas palabras respecto al artículo al lector, ¿sí? Entonces nunca podemos perder de vista a este lector que es finalmente a quien nos estamos dirigiendo en todos los textos presentativos, ¿no? Y dentro de ellos le quería remarcar algunos puntos que me parecen sobre todo, digamos, interesantes con respecto a la introducción, que es los movimientos internos. Esto es algo que Cassini habla cuando habla de la cocina de la escritura, ¿no? Hay como diferentes movimientos que la introducción tiene internamente, y que básicamente tienen para mostrar al inicio la importancia del tema o de la temática que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Como una cuestión fundamental, ¿sí? Cassini habla de mostrar que el área de investigación es importante, central, ¿sí? La problemática es relevante de alguna manera, y luego introducir las investigaciones previas en el área, ¿sí? Para luego mostrar que existe un nicho, ¿no? O sea, mostrar que efectivamente esta investigación, este artículo, ¿no? Hay un nicho ahí, que es un vacío o una falta en las investigaciones previas, ¿sí? Y que justamente viene a cubrir este artículo, que es el tercer movimiento, ¿no? Dice Cassini, que implica ocupar ese nicho, dice, resumiendo los objetivos, ¿sí? De esta investigación en particular, enunciando los principales hallazgos, ¿sí? Y de alguna manera estableciendo también la estructura de ese artículo, ¿sí? La parte final, si se quiere, de un artículo, de una introducción de un artículo, tiene que ver con esta enunciación de contenido, ¿no? De descripción de los contenidos de ese artículo, ¿sí? Esto como, de alguna manera,
la estructura pensado en términos de movimiento. Me pareció interesante esa presentación de Cassini, ¿no? Porque habla de la estrategia, ¿no?, discursiva que incluye la introducción de un artículo científico. Sí, y esto tiene una, mira, tiene una magnitud tan importante, ¿no?, que en definitiva significa que todas las disciplinas deben tener esta línea, ¿no?, cuando plantean la introducción. Y una cuestión que destacó este autor que está mencionando Cassini, que está mencionando Carlos, es el tema del marco de referencia marco teórico, ¿no? Es decir, uno para generar un hallazgo, generar un nicho, generar un espacio, debe estar pensando en dos cuestiones, ¿no? Primero, que no sea algo que uno crea, que está ante un avance, ante un hallazgo, y resulta que alguien le sale y le pega después cuando le evalúa y le dice, no, mire, usted está refiriéndose a tal tema tratado por tal autor. Entonces, es importante estar seguro de esto y realmente cultivar uno la ciencia que está tratando de desarrollar y este nicho que está tratando de encontrar o de hallar. Y el marco de referencia es importante porque además, no solamente por esto, sino que puede haber situaciones en las cuales uno discute al final. Por esto es importante tener la palabra discusión ahí dentro de esta estructura, ¿no? Porque uno discute luego, ¿cierto? Discute en una manera de decirlo, ¿no? Es decir, toma las referencias, va trabajando con lo que dicen los autores y con lo que dice uno, y va discutiendo, ¿sí? Y va mostrando el porqué del hallazgo y mostrando la importancia de esos artículos en esta discusión al final. Pero para eso debe existir una introducción. Debe existir una introducción que debe adelantarnos, como decía Carlos, la estructura y también el debate que está por venir, ¿no? Es decir, esto es muy interesante. Y eso generalmente clasifica, digamos, o califica al artículo que estamos desarrollando en ciertos niveles, que le dan un mayor valor para ser publicado en revistas más importantes o menos importantes, de acuerdo a lo que nosotros estemos encaminando en nuestra referencia, en nuestra introducción. Ya sea la relevancia teórica y práctica, ¿no?, también de ese artículo, ¿no? Sí. O sea, sí. Es bueno tener en cuenta en el marco teórico, ya que hablando de marco teórico, tener la visión de diferentes autores, y no porque a mí me gusta Le Bon, voy a decir todo lo que piensa Le Bon, sino ser abierto a varios autores, porque si nos encerramos en un autor, no sirve esa investigación, no sirve ese artículo. Si me gusta Le Bon, que también vea la visión de Freud, que vaya a la otra vereda, que vea la visión de Peter Singer, pero no encerrarme, no cometer el error porque a mí me gusta lo que piensa Le Bon, me encierro con ese pensamiento. Entonces, pues si no, después pierde calidad la investigación, pierde brillantez. Entonces eso hay que tener muy en cuenta en el momento de elegir el marco teórico. Y también se ve reflejado en esa introducción, porque esa introducción me va a dar las pautas de lo que voy a explorar después. Me está diciendo, bueno, pero no encerrarme solamente con una sola bibliografía, sino que tener la visión de diferentes autores. está muy bien. Incluso eso, digamos, yo tengo una experiencia muy particular porque en el ámbito de la filosofía se hace mucho filosofía de autor. Y se sigue, por ejemplo, mucho el tema de decir, bueno, tal concepto desarrollado por Habermas, por ejemplo, ¿no? Y hay un desarrollo. Pero incluso ahí es importante la discusión teórica sobre esas distintas formas de ver el pensamiento habermasiano, por ejemplo, para decir, aunque fluya alrededor de un autor, digamos, las distintas miradas existentes. Esto de poder comprender bien el estado del arte, ¿no?, acerca del problema de investigación, comienza acá en la introducción. Muy bien, yo creo que, y esto nos va guiando también a otra cuestión, ¿no? Es decir, como decía vos, pasó medio desapercibido, recién lo decía vos también, Carlos, es decir, lo tuvimos en cuenta al comienzo, cuando hablábamos en general, y después lo repetimos.
o sí lo dijimos, pero muy sutilmente, digamos, el tema de los objetivos, ¿no? Acá yo creo que el resumen de la introducción viene el tema del plan. Ahí sí que hay diferencia entre disciplinas, de cómo plantearlo, de cómo llevarlo, cómo decirlos, pero simplemente, digamos, lo más simple de todo es decir, bueno, al final de la introducción, uno decir, bueno, perfecto, vamos a tratar de, de plantear cuál es el objetivo general y los objetivos específicos particulares, y si hay hipótesis y demás, también es el momento en esta parte de la estructura de poder estar planteándola, ¿no? Porque luego esto va a dar lugar en general, ¿no? El punto y aparte, digamos, el último párrafo de la introducción nos guía hacia decir, bueno, en la página siguiente vamos a ver las metodologías desarrolladas para lograr alcanzar estos objetivos y en definitiva la metodología aplicada en el trabajo científico. Que ya está, es como que se ha elaborado en el proyecto. Acá lo que hacemos es el proyecto de investigación o el razonamiento previo que dio origen al artículo. Acá lo que hacemos referencia más bien es al desarrollo, ¿cierto?, de lo que se ha aplicado y que metodológicamente tiene que ser coherente con todo lo que se dijo anteriormente y básicamente con los objetivos, ¿no? Es decir, no podemos estar refiriéndonos a una metodología que no tenga en cuenta, ¿sí?, a los objetivos que hemos planteado específicamente, objetivos particulares, para demostrar nuestro tema. Pero esto acá es donde yo al principio decía sí que había que distinguir entre proyecto y artículo. Lo que sí, el artículo tiene que mencionar la metodología que se ha aplicado. Y bueno, y el desarrollo preciso de las técnicas, que pueden ser cuantitativas, cualitativas, etc., ¿no? Es decir, acá no es exclusividad o mixtas, no es una exclusividad, ¿cierto?, en la metodología, uno de los tipos de metodología para prácticos científicos. Es decir, cualquiera de ellas está bien y pueden ser mencionadas en el desarrollo del trabajo que previamente se había aplicado el razonamiento. Muy interesante. Esto uno lo ve en casi todas las investigaciones, ¿no? Tipo, tanto como decimos, cualitativas, cuantitativas. Voy a marcar solamente un punto que en las jurídicas, que en las jurídicas en general se tiende se presupone, digamos, la cuestión metodológica, porque habitualmente son de un tipo especial, que son las investigaciones dogmáticas. Investigaciones dogmáticas son de una metodología cualitativa que va con la técnica, ¿no?, de recolección y análisis documental. Entonces muchas veces se presupone, entonces no hace, a veces en los artículos jurídicos, digamos, está presente, digamos, sin por ahí mencionarla a la metodología, pero es porque es una metodología común dentro de esta especial forma de acceder a este fenómeno que es la norma jurídica, ¿no?, el análisis de la norma jurídica. Desde mi punto de vista, por la formación que tengo las dos visiones, tengo la parte humanística por un lado, la parte de psicología social por la parte, pero la formación de base es la parte de ingeniería. Entonces, desde ese punto de vista de ingeniería, estoy trabajando mucho con metodologías con una quali quanti y con una hipótesis, validación de hipótesis. Planteo una hipótesis y la metodología me sirve ¿para qué? Para empezar a hacer un trabajo de campo y validar esa hipótesis. Encuestas, cuestionarios, diferentes técnicas para ver y validar la hipótesis. Entonces, a partir de esos resultados que van a ser medibles de la encuesta, del cuestionario, voy a decir, bueno, esta hipótesis me está dando la razón o me está diciendo algo falso. Y también es importante cerrar esa hipótesis, cerrar esa metodología, validar, sobre todo cuando es este tipo de investigaciones, validar la muestra. Hay fórmulas estadísticas que permiten decir, bueno, esa hipótesis queda validada. Es fundamental de acuerdo a la disciplina que uno esté trabajando, a la investigación que uno esté trabajando. Y es diferente una investigación social. Con la investigación social tenemos una técnica que es el grupo focal. Me pasó, presenté hace poco en Brasil en el primer congreso de neurociencia que se hizo. Entonces, la investigación que hice fue un trabajo con grupo focal. Grupo focal, año 2020, año 2021. Entonces, el análisis de hipótesis era completamente diferente y fue un análisis cualitativo.
Entonces depende el área donde estoy investigando, es otro tipo de enfoque, otro tipo de investigación, otro tipo de análisis. Entonces ahí fue un análisis cualitativo donde estoy viendo comportamiento de grupos focales, de 2 grupos focales y cómo respondieron. Grupo focal es una técnica que es válida para la investigación. Entonces estoy viendo cómo responden esos grupos focales. Entonces son 2 perfiles. Sí, Carlos. Una cosa muy importante es que a veces un artículo científico, digamos, a veces no es tan importante en términos de sus conclusiones como de su metodología. Completamente de ¿no? acuerdo. Es decir, la riqueza a veces de un artículo a veces está en la metodología que utilizó. A ver, ¿por qué? Porque muchas veces como investigador lo que me interesa es decir que me explique bien las decisiones metodológicas para poder hacerlas yo, ¿no? Entonces decir, bueno, mientras mejor esté planteado cómo hizo, cómo se conformó esas decisiones metodológicas, por qué tomaron esas decisiones metodológicas, y describe muy bien cómo se armaron los grupos, las muestras, etc. Digamos, mejor me sirve para poder replicarlo, ¿sí? Así que me parece como muy interesante eso de la metodología. A veces es un valor en sí mismo. Totalmente, miren, ni que hablar cuando investigamos en economía, más específicamente si se aplican modelos econométricos. Es decir, uno cuando plantea un modelo está planteando una hipótesis. Entonces, validar el modelo a través de técnicas estadísticas y econométricas, realmente validar el modelo significa estar probando la hipótesis, ni más ni menos. Entonces, es tan importante, ¿cierto? Y de ahí si me voy un poquito para atrás, bueno, tengo que tener si vamos al tema ya muy específico de economía, pero digo, a ver, tengo que tener una tabla de datos, o de ciencias sociales en general, ¿no? Tengo que tener una tabla de datos y tengo que tener unidades de observación y variables, y entonces ahí empieza a surgir el concepto de dato. Existe el dato, lo demás información, existe el dato cuando existe variable y unidad de observación. Entonces, todo esto es importante cuando uno está trabajando. Ahí ya muy sesgado el razonamiento mío, pero ¿qué significa? De que la metodología, con lo que decía Sergio recién, es decir, el tema de que muchas veces ilustra por sí sola, ¿no? Es decir, muestra un avance el solo hecho de aplicar conceptos metodológicos novedosos. Y eso da origen, indudablemente, esta metodología da origen, y esta aplicación y desarrollo del trabajo científico, da origen indudablemente a los resultados, ¿no? Y los resultados, bueno, yo me adelanto un poquito con lo que hacemos en economía, digamos, cuando nosotros obtenemos ciertos resultados a partir de verificar cierto tipo de ecuaciones o hipótesis, para hablar muy específicamente de lo mío, pero quiero decir que en general se muestran resultados, ¿sí? que nos brinda, digamos, la información que estamos buscando, la información, la parte empírica, digamos, de todo el planteo teórico que habíamos hecho en comienzo. Entonces yo, mira, no tenemos el universo completo para demostrar que todo esto, pero sí tenemos algunas evidencias empíricas que podemos detallar en tablas, gráficos, modelos, etcétera, para poder acercarlo al lector, de decir, mira, todo lo que estuvimos diciendo tiene una forma de ser aplicado, de ser demostrado, etcétera. Incluso aunque sea una investigación jurídica, ¿no? Porque lo que discutía recién que decía Carlos, es decir, también se arriba a resultados que surgen precisamente de esas lecturas, de esos desafíos que tienen de interpretar y de discurrir sobre el tema biográfico, revisión. Excelente. Así que fíjense la importancia de la metodología, tener en claro la metodología, los instrumentos, un poquito como los instrumentos que necesito para validar esa metodología. Entonces, la importancia de tener las hipótesis en claro, aparte, venimos de un marco teórico también. Hay un marco teórico que nos va a dar pie a esa metodología. No es que hacemos el marco teórico, es una isla, no. A partir de ese marco teórico nos va a dar pie para seguir profundizando en el desarrollo, en esa metodología, y tener las herramientas necesarias para empezar a validar. Y hoy tenemos software que nos permiten validar, después analizar el SPS, tenemos diferentes software que nos permite, el Atlas T, ¿no? El T que nos permite también realizar, tenemos herramientas externas que también que nos permiten validar esa información. Entonces, no es que
Lo podemos también validar con un Excel. A mí me gusta mucho, usé los software, pero con un Excel también lo puedo validar esa muestra. Entonces, cuando es una muestra cual y cuanti que necesito medir. Entonces, tengo diferentes herramientas. Hace poco había una tesis doctoral que validaba todo con SPS. Y estaba brillante, brillante. Decía todo el detalle, por la estructura, y estaba muy buena la tesis. Era una problemática, entonces hay herramientas para validar esa metodología, para después escribir los resultados, que es lo próximo que se viene. Tenemos una metodología y ahora ¿cómo hacemos para escribir los resultados? Que ahí viene el tiempo. ¿Cómo reflejamos lo que tenemos en esa metodología en los resultados? Ahí viene, que me diga la validez, la veracidad de lo que estoy diciendo de esa metodología, de ese estudio de campo que estamos haciendo. Ahí viene el tema de los resultados. Pues uno dice, bueno, resultados, ya estamos liberados, ya hice lo peor. No, esto es el comienzo de lo que viene. Claro. Y eso da lugar, indudablemente, luego, ¿sí?, a poder desarrollarlo lo más precisos posible, ¿no? Es decir, los hallazgos, la aplicación de metodología y los hallazgos que se logran y que se muestran en los resultados, es muy importante para guiar precisamente la otra parte del artículo, que es la discusión. En la medida en que yo tenga elementos mostrados como resultados del trabajo que fui desarrollando, indudablemente voy a poder discutir mucho mejor, discutir en el sentido, vuelvo a en el sentido científico, ¿no? En el sentido de la discusión es muy importante, porque uno se enfrenta a las teorías existentes y uno empieza a discutir y a mostrar que ha logrado, ¿sí?, un avance, o ha logrado simplemente describir. Nunca, o sea, no siempre se va a pensar una tesis, ¿no? En una tesis en general, digamos, conocimiento nuevo, sino en general caminos de interpretación, descriptivos, etcétera, para poder avanzar. Y esto es importante en la discusión, porque puede ser un trabajo totalmente metodológico, un trabajo totalmente aplicado o descriptivo, y en definitiva uno en esta cuestión del tipo de investigación que está desarrollando, es importante acá en la discusión tener en claro lo que se dijo en el marco teórico, lo que uno ha logrado describir o aplicar de ese marco teórico, o demostrar nuevos avances respecto de lo que se decía en ese marco teórico, de acuerdo a todo el desarrollo que se hizo desde la introducción hasta los resultados, ¿no? Y no es lo mismo discutir que concluir, ¿no? Ya vamos a ver. Es decir, la conclusión es otra cuestión. Acá la discusión es importante darla respecto de lo que uno dijo al comienzo en esa introducción. A mí me gusta mucho hacer el cruce de variables cuando estoy en la discusión. Empezar a cruzar variables, si es cuanti, y si es quali, analizar esas variables. Entonces, el cruce de variables, que no, porque tres variables me están diciendo algo, no quedarme con esos resultados, sino que empezar a debatir con diferentes variables, que estén, hacer un cruce de diferentes variables. Vengo a la formación de Samaja, y Samaja hace mucho hincapié en las matrices, en el cruce, por eso son esos vicios que uno va adquiriendo por la formación de Samaja, de la matriz que dice, tenés que hacer el cruce de variables, y son válidas cruzar esas variables, es válido, pues sirve para el crecimiento de esa investigación, para esa discusión, quizás allana mucho el camino, y no hace que uno no se encierre en una postura. Claro. Y aparte esta relación, ¿no? Los resultados uno describe lo más objetivamente posible la aplicación de los resultados, de la aplicación de los métodos, de las técnicas, ¿no? Y en la discusión ya empieza esta valoración, ¿no? O sea, a través de los marcos teóricos. Así es, claro. Sí. Así, por eso hacía mucha referencia al tema del marco teórico, en el sentido de la discusión, entablarla en ese nivel, ¿no? También puede ser, por supuesto, que uno va originando diferentes niveles de discusión a partir, como dice Sergio, de diferentes cruces o interpretaciones que hacen los resultados. Y decía, ¿no? Para ir adelantando, no sé qué tiempo tenemos, Carolina. Y para abrir un poco la discusión deberíamos ir cerrando. Sí, Claro. claro. Sí, abrimos, vamos cerrando.
Si Sí, quieren claro, cerrar perfecto. 17:30, así tienen 15 minutos Perfecto. porque Para- son para- es mucha la información que están brindando y por ahí estaría bueno para las preguntas. Claro, Sí, perfecto. claro, hablar un poco con los asistentes. Yo, bueno, doy inicio entonces a lo que es la conclusión, ¿sí? Que, bueno, acá si decíamos que era muy importante el título, el resumen, la introducción, la metodología de resultados y la discusión, bueno, ¿qué decir de la conclusión? Bueno, acá muchas veces es como que el investigador se aburreza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él cree que ya está con todo lo que dijo. Bueno, Sí, no, y bueno, sí, no. así me despido de ustedes atentamente, digamos. Sin otro particular. Esa es la conclusión Perdón. particular. Esa es la conclusión. Perdón. Y por eso, la conclusión sería otro particular. Y creo que acá es importante, y muchas veces uno va y viene con eso, porque en realidad no es lo más fácil. Yo creo que es lo más difícil de escribir. Es decir, porque uno debe en pocas palabras decir a lo que ha arribado, ¿cierto? A partir de qué técnica lo ha realizado y cuál es el futuro, ¿sí? De lo que uno ha concluido. Es decir, son muchas cosas, digamos, en la estructura, que indudablemente y que se tienen que decir en pocas palabras. Generalmente cuando uno llega acá ya agotó las palabras liberadas para el artículo. Decía, bueno, el artículo tiene que tener tantas palabras y uno llegó acá y se encuentra, uy, ahora cómo... Entonces, en otro particular, me despido atentamente. No, es decir, acá esto es importante y esto lleva muchas veces a revisar, ¿sí? A ajustar el texto para poder concluir eficientemente, digamos, Sí. usando un término económico. En general, muchas veces lo que uno hace por ahí en los trabajos es decir, bueno, haga la reconstrucción, establezca si se confirmó o no la hipótesis, vaya y vea las perspectivas, hable sobre las perspectivas que se suscitan a partir de este artículo, ¿no? Y, digamos, de esta manera, digamos, estructurar esta conclusión que, como ustedes dicen, ya llega al final, ¿no? Ya llegamos como por ahí lo hacemos a las apresuradas, digamos, a esta última parte, y que realmente merece, debería ser autosuficiente esta conclusión, ¿no? Muchas veces uno se pica en el resumen y en la conclusión, para saber si te va a interesar o no el artículo, si sirve, etc. Así que también tiene una importante función. Así es. Sí, qué perspectiva me da. Cuando uno hace una investigación, quizá muchas veces también aparece, sobre todo en la tesis, futura línea de investigación. Entonces, Ya. ahí está un poquito esa perspectiva que me puede Y llegar a dar. aparte uno conecta estratégicamente a veces, ¿no? Los próximos avances de la propia tarea investigativa, ¿no? A través de esos cierres, como uno va conectando. A veces, cuando uno investiga, dice, bueno, estas son la serie de artículos que voy a presentar y van a estar encatenados así. Presento este primero, conecto con la perspectiva futura y voy conectando artículos sobre una temática porque ya tengo una investigación común que me ha dado pie para mostrar diferentes hallazgos en distintas áreas, tal vez, de ese problema. Bueno, y cerramos con la bibliografía, que está mal el acento. Ahora me di cuenta. Bueno, salió al revés el acento. Acento francés salió. Bien. Está Cosa de bien. las correctores. De las La correctores. bibliografía, Sergio, ¿querés adelantar algo vos sobre bibliografía? Así Es estamos. bueno que acá tener en cuenta que tenemos el manual de la norma ZAPA. Creo que está la versión 9, si no me equivoco, ¿no? Entonces, mejor que eso para decir, cuando uno tiene duda con la bibliografía, la norma APA, el manual de la norma ZAPA me va a decir qué tengo que respetar, cómo tengo que poner una bibliografía, cuando es un artículo, cuando tengo un recorte de diario, me dice es bueno tenerlo. No es una inversión que como investigador necesito tener para tener en cuenta todas las normas, todas las disposiciones. Entonces, por lo general es el nombre del autor con la inicial, la inicial del nombre, el apellido, la inicial del nombre, el año donde que fue publicado ese libro, el nombre del libro, y depende, el Congreso le puede pedir qué página, depende, eso ya es más específico. Pero entonces, pero hay que respetar un estándar, hay que respetar
y hay muchos que ahora están pidiendo la fecha y hora que entró. Si uno Ahora asume sí. una página web, eso se está pidiendo mucho. ¿Qué día entró? Que quede registrado día y hora, que quede registrado. Totalmente, Sergio. El último ingreso es importante, ¿no? El último ingreso, porque puede luego haber variado, ¿no? Esa publicación, así que es importante. El último ingreso que ha hecho uno, ¿no? A esa página. Ahí se abrió el micrófono. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto, no se Sí. entiende nada. Sí, ahí que se le abrió el micrófono. Ahí. Ya me fijo quién es, a ver. Ya está ahí, no, Bueno, ahí pero cerró. si no, fíjense ustedes para no estar acá diciendo que fulano. Ahí cerró. Fíjense. No, ahí se cerró. Ahí Es se cerró. inevitable, ¿no?, que nos pase esto, pero bueno, han pasado Sí. tantas No, cosas en pero- pandemia que Sí, más o menos. Esto es nada. esto es nada, esto es un... Claro. Bueno, decía que debe quedar clara la fecha, la última fecha de visita al sitio web, ¿no? Como dice Sergio, algunos están pidiendo hasta ahora, porque puede variar el artículo y Sí. puede quedar mal referenciado. Así Una- que, sí, Carlos. Yo creo que una cosa importante desde la experiencia de evaluadores, ¿no? De artículos, que esto puede llegar a ser enriquecedor, ¿no? Cuando uno revisa un artículo como referee, digamos, o como editor de revistas, etcétera, la bibliografía es fundamental, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí. ¿No? Porque, digo, Sí. la actualidad de la Sí, la bibliografía actualidad. es Sí. muchísimo, digamos, de cosas. Yo incluso cuando reviso tesis, digamos, es decir, a ver, si no tiene una bibliografía actualizada de los 5 últimos años, 10 últimos Totalmente. años, digamos, Completamente de sabemos acuerdo. que está mal, digamos, porque, Sí. porque quiere decir que la discusión que me está planteando, Sí. es el marco teórico que me está planteando, digamos, es desactualizado. Sí. Digamos. Y si no, tienen que hacer una muy buena explicación de por qué la bibliografía tiene esa edad, ese tiempo. CONIAB lo está pidiendo en la currícula escolar. Totalmente, no, y además el tema de que debe estar referenciada, casi nos olvidamos de decir, pero debe estar referenciada. La bibliografía que uno pone al final, no es que uno agarra la biblioteca que tengo acá atrás No. y entro a copiar los títulos del libro y los pongo en la bibliografía, no. Realmente lo que uno en el texto, digamos, que de todo el trabajo, debe estar referenciada explícito o implícitamente esa bibliografía, ¿no? Yo diría que en general ya se está aceptando solamente el hecho de que la bibliografía esté citada en el artículo. Nada más que al final uno amplía para dar, digamos, la validez al lugar donde está publicado ese artículo. Y ojo con esto. Sí, Sergio. No, sí, perdón. De No, acuerdo a la digo que norma de acuerdo a la norma uno cita nombre, apellido y año, y luego la referencia final de la obra está en la bibliografía. Se está viendo mucho eso porque no solamente es importante el año, que sean bibliografías nuevas, sino ediciones nuevas, sino que además realmente uno demuestre que la ha usado esa bibliografía, la ha citado, la ha leído, ¿no? Por supuesto. Y ojo con el copy-paste, que es muy tentador ese copy-paste. Bueno. Y ojo con eso, porque cuando tengo que poner algo propio del autor, entre comillas, ojo con eso. Y no copy-paste, siempre enamorarse de copy-paste, porque ahí se rebota, ahí se rechaza un artículo. No, y va el plagio de poder. Es plagio, por eso, es plagio, ojo con el plagio, ¿sí? Entonces, ojo con ese tipo de cositas, porque hay software que permite detectar ese tipo de plagios. Entonces, uno muchas veces tiene el alcance de esos software antes de evaluar, valida que no esté, que no exista plagio, y a partir de ahí uno continúa con la evaluación. Entonces, ojo con ese tipo de alerta para tenerlo en cuenta. Otra cosa que yo me fijo particularmente dentro de la bibliografía, no solamente es la actualidad, digamos, y que efectivamente estén referenciados, ¿no? Como dice, es decir, que efectivamente hayan sido usados, cuáles no están en la bibliografía, también me fijo. Pero por último, el tema de la pertinencia, ¿no? El tema de la pertinencia también es fundamental, porque ¿qué me pasa muchas veces? Trabajos que tienen bibliografía muy general, ¿no? Y han buscado poco del problema en particular que está discutiendo, ¿no? Y entonces muestra que el marco teórico, los antecedentes no han sido suficientemente bien
reconstruir y me basta con muy poco como evaluador para darme cuenta que están faltando una bibliografía fundamental, ¿sí? Haciendo yo la búsqueda por ahí dentro de las revistas y todo lo demás, ahí me doy cuenta que está faltando algo importante. Bueno, Bien, acá están los emails para estar en contacto y dejamos abiertas preguntas, a que abran los micrófonos y a responder todo tipo de consultas, preguntas, lo que se necesite. Sí, yo creo que tienen mucho para preguntar, si bien ha sido mucha información. Si quieren podemos dejar el slide donde están las partes del proyecto, por si quieren hacer alguna pregunta o no, o si quieren primero copiar los correos, como quieran. Un comentario, si me permiten. ¿Sí? El tema es si estamos usando el Word que viene con el Office 365, cuando vos creás un documento, le podés setear qué tipo de referencias o a qué te querés adoptar, digamos. Entonces, si vos le pones APA, ya directamente todas las referencias que vos insertás ya te las deja en el estado correcto. Y mismo cuando pones una referencia a la bibliografía, ya te lo agrega a la última página, te pone capítulo, autor, fecha, hora. O sea que eso es una herramienta que les puede Es una servir. herramienta fantástica, Impecable. realmente muy bueno. fantástica. Yo a los alumnos les digo, tómense el trabajo de cargar la Sí. información de la bibliografía que están utilizando, y ya por defecto viene en APA 6. Tal cual. Todavía, por lo que vi, no está el APA 7, pero las modificaciones de APA 7 son muy pocas, es decir, digamos, uno viendo qué es lo que hay que sacar con APA 7, por ejemplo, el lugar de edición, digamos, es una corrección rápida que uno hace, tanto de la cita dentro del texto como del listado bibliográfico final, que como bien has dicho, digamos, las dos cosas podés hacer. ¿Sí? Tanto ir incorporando la cita de la bibliografía que estás utilizando, como sacar un listado bibliográfico de referencia. Tal cual. Para mí Mismo es también para identificar imágenes y gráficos y todo eso, pero es espectacular. fantástico. Incluso te viene Adrián, hasta te guía el último, por lo menos yo tengo cargado el último Office, y realmente te viene hasta el temario que si vos querés buscar en investigación, te va guiando bibliografías, ¿sí? Que a veces, bueno, son bibliografías nuevas. No, muy importante el tema de contar con software, ¿no? Ni que hablar de los software específicos de análisis, ¿no? Que Claro. Eso es muy importante, que por ahí se dedique un tiempo a aprender a usar esas herramientas, que te va a facilitar enormemente el trabajo. Totalmente. Enormemente. Y esto es digamos, esta es una herramienta totalmente accesible, porque es la misma que estamos utilizando para escribir el artículo habitualmente, ¿no? No, tal cual, tal cual. Pero como digo, interesante también las otras, ¿no? Los gestores, había antes un taller muy interesante acerca de gestores de contenido, me parece que también Sotero, Mendeley, digamos, y este tipo de gestores también me parece que son importantes para esto. Pero el de Word me parece que es una herramienta muy, muy sencilla, ¿sí? Que solamente requiere aprovechar los tiempos muertos de la investigación cuando uno realmente dice, bueno, estás cansado, no tenés más tiempo, bueno, por lo menos voy cargando la información dentro del Word, ¿no? En ese índice de referencia, me parece fundamental. Y aparte, cuando tus investigaciones están vinculadas, digamos, esa misma base de datos de autores y textos te va a servir para escribir muchos artículos. O sea, te va a servir como base posiblemente para muchos de tus trabajos. Gracias, Adrián, Bueno, por eso nomás. Gracias por la charla, estuvo muy, muy interesante. No, gracias. Gracias, Dorian. Bueno, no sé si alguien más quiere... Acá A ver, levantó la mano Martín. Hay algunos mensajes Sí, en chat. Martín. Si querés leerlo, Carolina, no sé si... Sí, dice, muchas gracias a todos por su guía y sus recomendaciones. Gracias también, dijeron. Sí, sí. Martín, si querés... Ay, no olviden de llenar el Martín formulario de levantó asistencia, eso sí. Martín, si querés abrir el micrófono. Sí, Martín. hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Mi pregunta es, es mi primera experiencia para un trabajo de revista científica que tengo que hacer, y
me pidieron que esté basada en una tesis que hice el año pasado. Ahora, esa tesina está hecha en cuestión potencial, hipotética, porque el plan de intervención que hice no se pudo realizar por la pandemia, ¿sí? Entonces, yo soy egresado de licenciatura en educación, y entonces todo lo que se trabajó fue sobre situación hipotética de una institución educativa. Entonces, yo ahora no sé qué hacer respecto a los resultados y las conclusiones, ¿sí? La metodología la tengo clara, porque es lo que se planteó, pero los resultados son hipotéticos. ¿Cómo hago yo para traducirlo para que tenga rigor científico, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, Es se todo por la entiende cuestión de la perfectamente. pandemia. Y se entiende, y vos ahí lo que has aplicado son simulaciones. Vos Y has sí, simulado la realidad. Lo que tenés que ver ahora es si logras que esas simulaciones tengan un rigor científico. Es decir, buscar exacto. cómo volver esas simulaciones realmente representativas de lo que vos estuviste analizando. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos simular escenarios, ¿sí? Con cierta probabilidad de ocurrencia o bajo ciertas condiciones que vos podés estar planteando, que si se hubieran dado tal escenario, las opiniones, los datos que vos tenés se hubieran ocurrido de esa manera. Es decir, podés aplicar técnicas de simulación. Es Perfecto. lo que se me ocurre rápidamente comentar. Sí. Sí. Empezar a hacer un trabajo de campo, ¿no, Alfredo? Tiene simulación, empezar a hacer un trabajo de campo. Empezar a simular qué Simular hubiera el trabajo de pasado, campo, sí. claro, qué hubiera Sí, sí, pasado. Nosotros, una es pasada, decir, sí. hay métodos, por ejemplo, están el método Monte Carlo y hay otros métodos que se Sí, aplican en ciertas en simulación. experiencias de economía, etc. Pero de pronto son métodos que te brindan posibilidades, te dan una guía de cómo simular. Entonces, de pronto, vos ya simulaste. Entonces, ¿cómo hiciste esa simulación? ¿Vos seguiste a algo para hacer esa simulación o no? Ahí Esa está. es la No, pregunta que te tengo que hacer. sí, no, para aclarar un poquito, es la intervención digamos, de un plan dentro de una escuela, ¿no? Dentro de una institución educativa, sobre un programa específico, digamos, sobre, digamos, una serie de actividades, pero bueno, digamos, la exigencia para la tesis era, digamos, una hipótesis de conclusiones y demás. Pero ahora me lo piden para la revista de aquí de la siglo XXI. Entonces, digamos, lo tengo que hacer en base, digamos, a algo que no es real. Entonces, lo tengo que aclarar, digamos, lo tengo que poner en la investigación, que es en la introducción, que es en base, digamos, a una hipótesis de situación planteada aquí en la pandemia. Sí, y en base a lo que vos has hecho, es decir, ¿qué Sí, sí, metodología aplicaste para hacer eso? Nada más, eso lo dejas bien expresado y está bien. está bien. Está bien. Siempre que tenga Sí. alguna cuestión, seguramente que será evaluado esto, siempre hay un profesor que te va a guiar en el Sí, trabajo sí. y seguramente te va a arrimar alguna solución a esto que estamos hablando. Bien, bien. Gracias. No te- No, Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Dice, excelente charla, estoy haciendo una investigación sobre teletrabajo con eje en derecho comparado. Muy bien. Perfecto. Esperen, que me faltaba acá, ¿qué más dice? Y me parecía que era enorme. Partirlo y girar el foco me parece excelente plan de trabajo. Eso es lo que dice Paula Palacio. Está bueno. Está buena esta cuestión estratégica, es decir, qué es lo que muestro dentro de un artículo. Gracias, Bueno, no Marcelo. sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Aprovechen acá que tienen a estos investigadores vivo en directo. ¿No? Están todos ya queriendo terminar el día y la jornada. Ha sido larga, claro. Bueno, desde ya, muchísimas gracias
a estos tres docentes investigadores, que la verdad que siempre están, yo sé que tenían su agenda complicada y así todo accedieron a participar y a poder compartir sus conocimientos. Así que muchísimas gracias. Esto queda grabado. Así que bueno, Alfredo Baronio, Sergio Conde y Carlos Villanueva, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, bueno, y a los presentes en el día de el empleo judicial, que los que son abogados y trabajan en el Poder Judicial, feliz día. Acá lo veo a Miguel Martínez Conti, feliz día. Y no sé quiénes más estarán por acá, pero bueno, eso, agradecerles su participación. Estaba recién también César Lorenzón, y bueno, que queda grabado, y cuando vayan a elaborar un proyecto tengan en cuenta todas estas consideraciones, y sobre todo cómo relacionar, o como recién decía Paula, esto de poder partir la investigación. No sé si ustedes quieren decir algo más. Quiero agradecer Muchas a los que gracias, tuvieron... agradezco. Agradecer a todos, agradecer especialmente a vos, a la universidad, por darnos este espacio, y bueno, y a todos los que han participado del taller. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Buenas tardes para todos, y muchas gracias. Y que estén Gracias muy bien. a los que estuvieron en la charla anterior, la que tuvieron antes de las 4:30, que estuvieron también escuchando y que ahora se incorporaron, que vieron unos cuantos que se incorporaron, así que, y gracias por la invitación. Esa estuvo también espectacular, esa estuvo muy buena. La verdad que también, esa también queda grabada, así que si la quieren ver, la pueden ver totalmente. Perfecto. Muy Muchísimas bien. gracias Bueno, por gracias a todos, que Gracias. estén muy bien, Gracias. y bueno, que tengan un lindo final de día, que estén bien. Bueno, Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao, hasta luego.